Bien, jóvenes, tengan todos muy buenos días. Luz y verdad a todos ustedes. En lo que es desarrollo personal, hoy vamos a destacar o vamos a conversar acerca de lo que es la democracia, dentro de ella lo que es la participación ciudadana y el bien común. Nosotros en su momento ya habíamos discutido qué es para nosotros la democracia. No solamente es una forma de gobierno donde la población tiene una participación en el nombramiento de sus autoridades, en este caso a través de los partidos políticos, ya que en el caso del Perú hay una representación indirecta, son los partidos políticos que acogen las necesidades de la población y son estas que participan para poder tomar el poder y representar pues nuestras necesidades ante el Estado, ¿no? Ya sea a través del poder ejecutivo, judicial, bueno, en este caso ejecutivo y legislativo. Claro que en la práctica esto no es tanto así, ustedes eso conocen muy bien. Ahora, pero también la democracia es un estilo de vida que deberían tener todos los ciudadanos, ¿no? Donde se dé lo que es la igualdad de oportunidades, donde exista el respeto, la tolerancia, que la comunidad en sí pueda interactuar a través del diálogo o de realizar una serie de discusiones a través del diálogo, a través obviamente de lugares o espacios públicos donde uno pueda concertar sus ideas y por ende respetarlas, ¿no? Por todo lo que obviamente uno tiende a opinar. Y que existan instituciones que también ayuden, promuevan el bien común. ¿Y qué era el bien común? Bueno, el bien común era básicamente que la comunidad en sí pueda realizar una serie de actividades sin perjudicar a los demás. El bien común tiene que ver bastante con esta interacción donde las personas vivan de manera armoniosa, sin llegar pues a generar algún tipo de violencia o discusiones. Muy bien. Dentro de lo que es la democracia, jóvenes, justamente lo que vamos hoy día a comentar tiene que ver con lo que es la participación ciudadana. Eh, Estamos a un nivel, jóvenes, donde ahora los ciudadanos tenemos que tener una mayor participación en asuntos de la política. ¿Por qué, profesor, es importante la política? Es importante porque justamente es un mecanismo, es un instrumento que utilizan los países para poder lograr el progreso de las naciones. Y si no llegamos a un entendimiento, si no logramos tener acuerdos, a pesar de nuestras diferencias en cuanto a ideas, costumbres, etcétera, pues vamos a estar muy estancados. Las sociedades modernas, por ejemplo, van a ir progresando en función justamente a lidiar esos problemas o diferencias dentro de la sociedad o dentro de la población. Hay un autor muy importante eh, llamado Moisés Naim. Este personaje habla de que solamente las sociedades van a poder progresar cuando enfrenten sus diferencias, ¿correcto? Es decir, siempre van a haber choques, pugnas dentro de una determinada sociedad, pero si estas no llegan a concertarse, no llegan a acuerdos, pues simplemente van a empezar a tener dificultades en su entorno, en su propio desarrollo. Y una de las cosas que también preocupa para muchos especialistas es que volvamos a tener formas de gobierno totalmente distintas a lo que nosotros entendemos por democracia. No necesariamente dictaduras, pero sí gobiernos o regímenes autoritarios, que son cosas distintas, ¿ah? No vayas a pensar que toda dictadura es autoritario. No, en realidad, pues claro, una de las características de la dictadura es el autoritarismo, ¿no? Pero hay gobiernos democráticos con carácter autoritario, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, profesor, cuando hablamos de la democracia, no solamente, repito, debemos basarnos en una forma de gobierno, sino debemos también tener en cuenta de que
Lo que caracteriza a una democracia es su participación, es decir, de los ciudadanos, cómo participan activamente en el Estado. Así es. Como yo mencioné, también es un estilo de vida en la cual pues, se busca pues la convivencia entre cada uno de nosotros y que esta sociedad debe fomentar, debe promover la práctica de determinados valores y principios que son aceptados por la ciudadanía, ¿correcto? Entonces, eso todavía es algo que aún estamos en proceso de madurez. Tanto es así, por ejemplo, que un importante sector de nuestra población está dispuesta a perder su libertad por seguridad, por ejemplo. O en todo caso, desprenderse de ciertos valores para que en ese caso nuestras autoridades se concentren en determinadas necesidades. Por ejemplo, la corrupción. Hay un importante sector de la población que es tolerante a la corrupción con tal de que el Estado en sí pueda cubrir sus necesidades. A ver, hay una frase muy famosa que ha empezado a circular, claro, de manera malintencionada también, porque esto se empezó a darse mayormente con la publicación de algunos medios. ¿Se acuerdan esta frase, roba pero hace obras? ¿Alguien se acuerda de esa frase o no? ¿Qué significa, a ver, esa pequeña frase que acabo yo de mencionar? ¿Cuál crees que sea ahí el mensaje de esta pequeña frase? Que más parece pues un meme, ¿no? Pero ya es algo muy notorio, ¿no? A ver, por ahí hay un mensaje, vamos a ver qué dice acá. Claro que sí, ¿no? Hay una frase que ha empezado a utilizarse en los últimos años. Roba, pero hace obras. ¿Has escuchado eso o no? Claro, ¿no? ¿Y cuál es ese mensaje? Que, ojo, no es de todos, pero sí de un sector considerable. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese mensaje que quiere decir un sector de la población donde se roba pero hace obras? ¿Ah? Sí, sí los leo y también, bueno, no los escucho, pero sí leo sus mensajes. Por ahí Melanie nos dice, es como la frase, vale ladrón conocido que ladrón por conocer. Podría tener cierta similitud. Ahora, en una sociedad donde lamentablemente hemos tenido que forjar nuestro destino sin la intervención absoluta del Estado, hemos empezado pues a crear nuestros propios códigos de convivencia. Y en base a ello hemos aceptado ciertos eh, elementos que obviamente no podían ser considerados buenas prácticas en cuanto a valores, pero lo hemos ido asimilando. Por algo que una de las características justamente de nosotros es la informalidad. Y en ocasiones, como parte de esa supervivencia, hemos negado o no hemos aceptado ciertas normas o reglamentos y nos hemos ido acostumbrando a ello. Tanto es así que en estos momentos, por ejemplo, nuestra sociedad es muy ausente o no es capaz o no tiene, digamos, la, la característica de obedecer las normas de las leyes. Simplemente pues la maquillamos o simplemente nos desviamos, no enfrentamos, por así decirlo. Obviamente es parte de un proceso que hemos tenido por mucho tiempo atrás, que nos sirvió como formación mientras estábamos formando como república, sí, pero hoy en día como somos hoy ya un estado que tiene casi 200 años de existencia, pues ya deberíamos tener más bien una mayor madurez como ciudadanos.
Y justamente hablando de ciudadanía, ¿qué es para nosotros ser ciudadano? A ver, por ahí de repente alguien podría contestar a esa pregunta. ¿Qué es ser ciudadano? ¿Qué es ser ciudadana? ¿O qué características, digamos, vendrías tener esta palabra por ahí, ¿no? Ciudadanía solamente será, o ser ciudadano y ciudadana será solamente contar con un DNI y, y tener derecho al voto. No, creo que es mucho más que eso, ¿verdad? Por ahí Juan me dice, no, ser civilizado ante todo. Personas que participen en la sociedad, claro, por ahí está muy bien, excelente la respuesta. Por ahí de repente muchos de ustedes ya, algunos ya quieren ser abogados, me imagino. Por ahí Luz me dice formar parte de una sociedad viviendo bajo ciertos paradigmas en común con los otros pobladores en la sociedad. Muy bien, excelente también tu respuesta. Ahí estamos uniendo algunas palabras que cada uno de ustedes. Me parece excelente. Claro, para empezar, ciudadanía pues es una condición jurídica y política que adquiere toda persona. En el caso de Perú, a partir de los 18 años de edad. Antes era a los 21, si no me recuerdo, durante el gobierno de Morales Bermúdez, pero después ya fue todo a partir de los 18 años de edad. Muy bien. Ahora, a través de la ciudadanía, jóvenes, uno tiene derecho y a la vez la capacidad de poder participar en la comunidad, como justamente menciona su compañera Luz, y también como menciona también Melanie, ¿no? Pero, ¿de qué manera participar, profesor? ¿Cómo es ello? Bueno, para empezar, es una participación pacífica, responsable, cuyo finalidad, pues, es procurar el bien común, que ahora vamos a hablar más adelante en qué consiste. Entonces, el ejercicio de la ciudadanía, jóvenes, no solamente basta es con contar con este documento de identidad nacional, sino que más bien implica que tengamos una participación directa en el Estado, ¿correcto? Pero acá hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta y eso no te voy a olvidar nunca, sobre todo porque estoy seguro que algunos van a llevar la carrera de derecho. Todo ciudadano, y eso grábatelo bien, todo ciudadano tiene la capacidad de pensar y decidir por sí mismo. No obviamente porque te lo digan las redes, no por lo que te digan los medios, no por lo que te digan tu entorno, sino porque tú tienes la capacidad de discernir, porque acoges todos esos elementos que están obviamente, que utilizas como fuente y llegas a obviamente a una conclusión. Entonces, la primera característica de todo ciudadano o ciudadana es que es un ser pensante, capaz de decidir por sí mismo. Eso no debes olvidarlo nunca. La otra característica que tiene un ciudadano o una ciudadana es que esa persona reconoce que tiene derechos. ¿Qué derechos, profesor? A ver, ¿cuáles son sus dimensiones? Bueno, tú tienes derechos fundamentales en el aspecto social, económico y político. Pero además tiene la posibilidad de que esos derechos que estoy mencionando puedan ser ejercidos y que puedan ser plasmadas en nuestra norma máxima como sociedad, que es la Constitución, pero que deben cumplirse. Las normas que están ahí plasmadas en nuestra Constitución no solamente deben estar ahí como adorno, sino que obviamente deben aplicarse en la vida diaria. Pero hay un elemento más o una característica más que debe tener todo ciudadano y ciudadana. Tiene que estar convencido de que es parte
de una comunidad política, es decir, el sentido de pertenencia a una comunidad política. Eso es lo fundamental. Muchos jóvenes, como ustedes, están empezando justamente a ser parte de ello. Antes estaban completamente ausentes de la política, no querían saber absolutamente nada. Yo sé que hay muchos jóvenes todavía que continúan con esa forma de pensar, pero si quieren realmente cambios fundamentales de sus autoridades, entonces tiene que haber un recambio generacional. Y ese recambio está bajo la responsabilidad de los jóvenes. Entonces, este es importante, ¿no? Esta última característica que acabo de mencionar, ¿no? Hablamos pues de ese sentimiento de pertenencia hacia a una comunidad política. Y yo en su momento mencioné cuál es la diferencia entre comunidad y sociedad, ¿no? Sociedad es un conjunto de personas que básicamente que interactúan y que buscan cada uno objetivos particulares. En cambio, una comunidad son aquellos que buscan objetivos comunes, que los beneficien a todos. Y eso obviamente es lo que debemos formar en nuestra sociedad, ¿no? Una comunidad, ¿correcto? Recuerden el ejemplo que les mencioné de Facebook, ¿no? Tú cuando formas en Facebook, formas comunidades, y esas comunidades, ¿qué características tienen? Que persiguen intereses comunes todos, ¿no? Y que buscan beneficiarse, ¿sí o no? Claro. Todos los que de repente que alguna vez tienen Facebook o han formado comunidades o grupos, lo saben, ¿sí o no? Muy bien, perfecto. Entonces, esto es algo muy, muy importante que quería justamente comentar con cada uno de ustedes. Ahora, ¿de qué manera nosotros, profesor, podemos participar eh, en, en la vida política? Miren, muchos de repente piensan por ahí que para tener una participación hay que formar un partido político. No necesariamente. Las sociedades civiles, por ejemplo, son movimientos importantes que tienen una importante participación y no tienen vida partidaria política, por así decirlo. Porque aquí en el Perú formar un partido político es caro y hay muchas trabas de por medio. Y ahí es donde empieza pues donde la sociedad o la ciudadanía pues, o ciertos ciudadanos se empiezan a corromper justamente, ¿no? Porque formar un partido político hay un gasto enorme y la única manera para recuperarlo es entrando al poder para poder justamente recuperar ello, ¿no? Y eso es malo, eso es muy malo. La Constitución nos ha dotado de ciertos mecanismos de participación y control político. Es decir, esta participación permite pues que la población pueda tener un rol importante, corregir, vigilar todos los actos de nuestras autoridades. Por ejemplo, una de ellas está pues el derecho de la participación de ciudadanía, o de los ciudadanos, perdón, como por ejemplo la iniciativa de la reforma constitucional. Es una facultad de nosotros los peruanos de poder reformar ciertas normas de manera parcial o total que está en nuestra constitución, profesor. ¿Es posible ello? Sí. El problema es que lamentablemente, pues en los últimos parlamentos ha habido ciertas modificaciones se nos ha limitado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que la gente puede hacer? Bueno, los ciudadanos pueden exigir al Parlamento realizar ciertas reformas, parcial o total, de la Constitución cuando se considera pues que eso no beneficia a la comunidad. Ahora, obviamente, uno no puede hacer reformas total o parcial de todo. Lamentablemente, o bueno, no digo lamentable porque eso también podría prestarse para ciertos intereses y eso la idea no es que perjudique a todos, pero existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, no podría considerarse una reforma
cuando se recorta o se suprime los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, que establecidos en el artículo 2 de la Constitución, por ejemplo. Por ejemplo, uno de los derechos fundamentales es derecho a la vida, derecho a la libertad, ya, eso no se puede suprimir. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros, en su mayoría, somos católicos. Estamos hablando más de un 80-85% de la población. Pero también, obviamente, hay que ir respetando las ideas, las religiones de otras personas, por más minoría que sean. Si nosotros suprimimos eso, estamos obviamente atentando, obviamente, contra sus derechos. Por lo tanto, no podría ser aplicado. Entonces, hay ciertos límites, ¿correcto? Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo en ciertas reformas con respecto a, por ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, el tema de acceso a la educación, en fin, hay muchos problemas que tenemos y que los ciudadanos sabemos cuáles son esos problemas y podemos obviamente tener una iniciativa ahí de reforma constitucional, hacer ciertos ajustes o cambios a ciertas normas que posiblemente no estén siendo eh, asimilados o sean efectivas en beneficio de la población. Otra mecanismo que tienen los ciudadanos para poder lograr el bien común es esta iniciativa, pues, en la formación de leyes. Es decir, la iniciativa legislativa implica que los ciudadanos se pueden organizar y presentar proyectos de ley. Ah, mira, proyectos de ley. Se requiere de mucha cantidad, bueno, somos más o menos casi 10 millones del padrón electoral y se requiere pues del 0,3%, ¿no? De este sector de la población para poder obviamente proponer al Congreso un proyecto de ley. Ahora, estas leyes también tienen sus limitaciones. Por ejemplo, esta ley no permite, por ejemplo, o una ley de proyecto no tiene que ver, no podría darse en base, por ejemplo, a temas tributarios. ¿No? Es el Estado que maneja el tributo, ¿no? La población no puede meterse en ese aspecto. Ahora, tema de tributos o presupuesto. Los congresistas, pues, obviamente tienen un máximo de 120 días para discutir esa ley o ese proyecto de ley de los ciudadanos, en la cual tienen esos 120 días para aprobar o no el proyecto. Profesor, ¿qué pasa si el Congreso rechaza nuestro proyecto? Ah, si rechaza nuestro proyecto, entonces debe ser sometido a un referéndum. El problema es justamente que este Congreso ha limitado pues nuestra posibilidad de referéndum. Profesor, ¿y qué es el referéndum? Que es obviamente una expresión de la población. Bueno, es un derecho de todo ciudadano en pronunciarse pues sobre, sobre ciertas consultas que se le hacen. Ahí, por ejemplo, se requiere pues de un número menor de 10% electoral nacional, ¿no? Del electorado para poder obviamente presentarlo esto con las firmas ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que luego pueda ser convocado y se realiza pues en un máximo de, bueno, el plazo se realiza dentro de los 4 meses, ¿no? Como máximo. Por ahí Rodrigo dice, ¿no? Un ciudadano es un concepto jurídico, filosófico, político que ha sido usado desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, en general pues designa a una persona física que es parte de una sociedad e integridad territorial, ¿no? Claro. Este concepto de ciudadanía viene pues de la antigua Grecia, incluso Roma, justamente lo se lleva aplicando también con mucha frecuencia, ¿no? Y a medida pues que las sociedades han ido evolucionando, este concepto pues ha empezado a tener pues cada vez un mayor valor. Entonces, profesor, el referéndum
Es una alternativa que tenemos los ciudadanos cuando queremos hacer cambios importantes, si es que obviamente nuestras autoridades no están en la capacidad de poder solucionarlo, claro. El referéndum, por ejemplo, puede ser de competencia de una reforma total o parcial de la Constitución. La aprobación, pues, de estas leyes, normas, se pueden obviamente ir dándose. Por ejemplo, imagínate que hay una ordenanza en tu municipalidad donde consideras, pues, que la ciudadanía se perjudica. Entonces puedes, obviamente, dar una iniciativa de referéndum a los ciudadanos para ver si están de acuerdo o no con esa ordenanza municipal. E incluso uno puede ir contra aquellas normas que consideren que atentan contra los ciudadanos, ¿no? Ya sean leyes, decretos legislativos, en fin. ¿Es viable hacer referéndum para hacer cambios en Perú? Sí, pero recuerda, como mencioné, este último Congreso ha puesto ciertos mecanismos, cierto entrampamiento. Por ejemplo, esta idea de que se vayan todos pasa por el Congreso, ya no por los ciudadanos. Ya no se puede convocar un referéndum por nosotros mismos para decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un referéndum para decir que hagan o se van todos. ¿Correcto? Ahora, dice, Luis dice, ¿por qué algunas decisiones como tratados internacionales u otros no se puede someter a referéndum? Ajá, claro, porque ahí el Estado tiene ciertos criterios, porque si fuese así, pues el Estado corre el peligro de no solamente enfrentarse con otros países, sino también poder, pues, haber ciertos problemas de límites que podrían correr justamente en peligro. Justamente, no se puede someterse a referéndum cuando se hable, por ejemplo, de la reducción o suspensión de los derechos fundamentales que ya mencioné, tampoco en tema tributario, presupuestal, ni tampoco tratados internacionales que están en vigor, claro, que son asuntos de Estado. Por ejemplo, claro, y porque tampoco pues conviene a algunas entidades internacionales que esto se someta. Por ejemplo, imagínate que digamos, saben que a partir de hoy no pagamos más deuda externa y más bien todo ese dinero que se canalice para educación, tecnología. ¿Estarían contentos los grandes entidades internacionales que se dé este tipo de iniciativa? Obviamente que no. Por eso que no se toca tributos y presupuesto. Es más, tú sabías, y eso lo vas a conocer bastante de educación cívica, que un presupuesto no puede ser aprobado mientras no se toque el tema de la deuda externa. O sea, imagínate, si el MEF, es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas, dentro de ese plan que tiene del presupuesto público, que se debe aprobar en ese mismo año, máximo en agosto por el Congreso y luego firmado por el Ejecutivo en diciembre para que se aplique el próximo año, si no está el tema de la deuda externa, simplemente no puede ir ese presupuesto. Imagínate. Es prioritario el pago de la deuda externa porque las entidades exigen a los estados que eso se cumpla. Porque si fuera por la población el tema de los límites, yo creo que la población ha alcanzado una madurez tal de que ha pensado pues de que en realidad pues, el mundo es de todos. Y, y con esa iniciativa pues con el paso del tiempo pues las fronteras prácticamente dejan de existir. Y obviamente hay ciertos grupos de poder que no les interesa o no les conviene pues que se liberen pues las fronteras, por así decirlo, ¿no? Por eso es que el Estado le da ciertas libertades a la ciudadanía, pero con limitaciones. Esto me hace recordar mucho cuando estuvo muy de moda en el siglo XVIII todo el tema de lo que es la ilustración, y habían gobiernos totalmente autoritarios que veían en la ilustración un peligro, pero eh, era necesario adaptarse ya que se están dando cambios muy importantes en Europa. Entonces, estas monarquías absolutistas adoptan la ilustración, pero solamente acogen ciertos conceptos y los aplican en su población. ¿Por qué no aplicaban completamente toda la ilustración? Porque obviamente si lo aplicaban todo, corría riesgo de que estas monarquías podían darle herramientas suficientes a su población para acabar con ellos. Por eso que solamente le van a dar ciertos elementos similares a lo que se estaba dando en ese tiempo que era la ilustración. A estos gobiernos que dieron cierta libertad a su población se llama pues despotismo ilustrado.
Pues al Estado obviamente no le conviene dar todas esas herramientas a la población porque puede ser usado contra ellos. Y es por eso que, por ejemplo, eso no puede someterse pues a un referéndum, ¿no? Todo lo que tenga que ver con límites o tratados internacionales, porque si fuera por la población sí lo haría. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo. Este tratado se hace entre los estados, pero cuyos intermediarios directos y beneficiarios son las empresas. Y si se les plantea esto a la población, claramente van a decir pues que no, porque saben pues que el Tratado de Libre Comercio no beneficia a todos, sino a ciertos sectores nada más de la población. Por eso que el caso de referéndum tiene sus limitaciones. No es viable para temas de tratados internacionales, ya sean límites o tema comercial, porque choca con los intereses de las grandes transnacionales, y tampoco obviamente con el tema tributario y presupuesto, que también choca obviamente con ciertos intereses. Imagínate pues que esto esté en manos de la población, ¿no? Que el tema del tributario, el presupuesto, los límites, ¿no? Prácticamente pues el Estado quedaría vulnerado frente a la población en sí. Muy bien. Ahora, también he querido colocar acá, jóvenes, los derechos de control ciudadano, ¿no? Todo lo que es el tema de referéndum, reforma parcial o total de la Constitución, obviamente es parte de la participación ciudadana, que aún todavía mucha gente todavía no está convencida que tiene esa facultad. Pero también tenemos derechos, o tenemos también el control, ¿no? En la vida política. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la revocatoria de autoridades. En nuestro país, por ejemplo, y eso lo dice el señor Tuesta Soldevilla, un importante especialista en la materia, profesor de la Católica, hemos utilizado mucho la revocatoria, pero con fines políticos, en el sentido de que para perjudicar, ¿no? Al rival político, pero no ha sido una iniciativa propia de la ciudadanía, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Pero ¿qué es una revocatoria? Muchos dirán. Bueno, los ciudadanos podemos revocar a nuestras autoridades que han sido elegidas. Es una solicitud, ¿no? En la cual una autoridad en particular eh, puede ser obviamente suspendida, eh, puede ser removida de su cargo, ¿no? Esto se le presenta al Jurado Nacional de Elecciones. Este jurado es el que convoca esta revocatoria y se efectúa pues en un plazo dentro de los 90 días, ¿no? Siguiente de la solicitud. ¿Quiénes pueden ser, profesor, revocados? Y ahí también viene otro candado. Solamente pueden ser revocados los alcaldes, ya sean provinciales, distritales, etcétera, regidores, gobernadores regionales o algunos magistrados que provengan de elección popular y no de la Junta Nacional de Justicia. Acá no hay revocatoria de presidentes, no hay revocatoria de parlamentarios, esos no se los toca porque esos tienen otro concepto, ¿no? Tienen otra forma de cuestionar sus mandatos. El problema es que el problema pues no son las personas en sí, sino son los partidos políticos que lanzan a esas personas, y entonces ahí es el tema muy complicado porque es estructural, ¿no? No basta con sentenciar ni castigar a las personas, sino hacer reformas muy profundas al interior de los partidos políticos, de que las personas que integren ese partido sigan obviamente con esta triste y terrible forma de, de mantenerse o de mantener un partido. Básicamente uno mantiene un partido, obviamente con la contribución de las personas, y con el aporte de aquellos que manejan mucho dinero, pero que obviamente su inversión es para poder tener un rol importante y cuando llegue las elecciones enquistarse en el poder y luego recuperar todo lo que han invertido. O sea, ese es el problema, ¿no? Ese mecanismo debe desaparecer completamente en la parte política. Eso no, porque si aún se mantiene ese sistema,
por más que cambies todo de arriba, lo mismo, ¿no? Surge, ¿no? Eh, es como, por ejemplo, tengo una herida profunda y lo único que hago es simplemente cubrirme con alcohol o con algo la parte, ¿no? de la llaga, pero por dentro sigue obviamente infectándose. Entonces, ese es el problema. Ahora, se usaba de una manera tan malintencionada la revocatoria de jóvenes que antes se revocaba ya desde el primer año de mandato de la autoridad. Imagínate, ¿no? Por eso que ha habido un cambio, una modificación de revocatoria. Por ejemplo, la revocatoria no procede durante el primer año y el último año de su mandato, ¿correcto? Ahora, en el caso, pues, del exalcalde Muñoz, por si acaso, Muñoz ya ha sido, ¿no? Revocado el cargo, ¿no? Por algunos de repente todavía no están enterados. Ya era un proceso obviamente administrativo, ¿no? Que se tardó demasiado, pero en el caso fue más que todo una falta, ¿no? Y en base a esa falta obviamente se le sancionó, ¿no? Porque la revocatoria en sí ya es un proceso, repito, que no se puede dar ni en el primero ni en el último año, ¿no? Y esto a veces puede tardar varios meses en efectuarse. Profesor, ¿y la remoción de autoridades es lo mismo que una revocatoria? No. La remoción es cambiarlo, pero no lo están sustituyendo. La remoción de autoridades es aplicable a aquellas autoridades que son designadas primero por el gobierno central o regional, eh, eh, con respecto, siempre y cuando obviamente son el tema de cargo de confianza. Miren, este cargo de confianza también es interesante porque según las normas, el Estado o el gobierno, ya sea regional, central, provincial, en fin, tiene el derecho de colocar gente que consideren pues de cargo de confianza, es decir, gente que obviamente que está ahí, no por sus capacidades ni cualidades técnicas, sino porque es fiel a la idea, ya sea del partido, ya sea fiel a la forma de visión que tengan, ya sea el gobierno, ya sea regional, central, en fin, que obviamente es algo que se ha dado siempre en el Estado, que repito es el 5%. Ya. A esas autoridades nombradas, ¿no? Eh, se puede meter algún tipo de remoción, ¿no? Entonces, la remoción de autoridades se aplica pues a todas esas autoridades designadas por el gobierno central, regional, provincial y tal, solo pero para cargos de confianza. En ningún otro caso no. Por ejemplo, si esa persona está ahí, pero por méritos propios, es decir, porque es un técnico, pues simplemente pues uno no puede decir, oye, ¿sabes qué? Lo voy a remover porque no me interesa. Estos méritos, repito, se hacen de aquellos que son de cargo de confianza, es decir, a los que son más políticos que técnicos. Ahora, ¿qué pasa, profesor, si nombro un jefe militar que es mi cargo de confianza en el BRAIN, que es una zona de emergencia? ¿Lo puedo remover? No. La remoción, por ejemplo, no comprende, pues, o no, no llega a los jefes políticos militares en zonas declaradas de estado de emergencia. Profesor, para que la remoción se efectúe, ¿qué tiene que pasar? Bueno, se produce pues cuando el Jurado Nacional de Elecciones, a petición obviamente de los que han solicitado esta remoción, comprueba pues que el más del 50% de los ciudadanos de una jurisdicción electoral o judicial lo solicitan. Ahora, hay otro dato importante también de control ciudadano. Está pues el tema de la rendición de cuentas. Profesor, ¿y qué es la rendición de cuentas? Bueno, con esta medida o mecanismo de control que tenemos, los ciudadanos pues tienen derecho a interpelar a aquellas autoridades respecto pues a la ejecución del presupuesto, el uso de los recursos, si son propios o no. Entonces la autoridad está obligada a dar una respuesta. Y entonces esta demanda procede con quienes ocupan cargos de sujetos a revocación o remoción, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, los medios, los verdaderos medios de investigación, cuando coinciden que hay algo sospechoso, por ejemplo, una licitación, en un presupuesto de una municipalidad, de gobierno central, o en fin, o hay adquisiciones que consideran que son de dudosa procedencia, ellos exigen, obviamente, toda esa información. Ahora, esto recién aparece en el 2001 con Paniagua, por si acaso. Antes no podía, el legislador no podía exigir que se le diera toda esa información, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una manera también, pues, de transparentar todo, ¿no? Para que se pueda develar, pues, cualquier tipo de escándalos de corrupción. Ahora, el problema está que justamente los que conocen bastante corrupción utilizan obviamente algunos mecanismos para disfrazar todo ello. Por ejemplo, cuando es estado de emergencia, se prohíbe todo tipo de información. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes en la pandemia hubo estado de emergencia, sí o no? Y ahí empezó pues a adquirirse mascarillas y otros productos, ¿recuerdan? Ya. Eso, por ejemplo, Contraloría no lo puede ver, porque como es un estado de emergencia, simplemente pues no hay los mecanismos necesarios para poder saber, oye, ¿y cómo puedo conseguir información? Por eso que lamentablemente algunos que conocen de estas malas prácticas, a veces pues utilizan este mecanismo de estado de emergencia justamente para no ser luego intervenidos o que haya rendición de cuentas. Entonces, ese es el problema. Lamentablemente, dentro del aparato estatal existen personas que conocen el mecanismo justamente para poder librarse de esos mecanismos de control que lamentablemente pues siempre se ha dado en el Estado peruano desde muchos años, desde inicios de la República incluso. Lamentablemente no vamos a saber mucho de lo que pasó en el 2020, 2021, con todo, obviamente, malas personas, malos funcionarios públicos que han aprovechado su cargo para poder, obviamente, desfalcar al Estado. Claramente, durante el tiempo de la pandemia, todas las instituciones fueron afectadas por malos funcionarios, por ciertos funcionarios, y que no, obviamente, seguramente no van a ser condenados porque lamentablemente, pues, no hay mucha información sobre ello, porque utilizaron justamente esta forma perversa de ocultar información, aduciendo, pues, los estados de emergencia, por ejemplo. Entonces, todo ciudadano, cuando considera, pues, que hay elementos suficientes para sospechar, está obligado, obviamente, a solicitar a las autoridades correspondientes para que pueda, obviamente, hacer sus investigaciones correspondientes. Pero obviamente se requiere, pues, una persona que quiera, pues, indagar, que tenga ese interés por investigar, ¿verdad? No todos, obviamente, estamos con el tiempo para ello, pero existen personas que sí se dan ese pequeño tiempo, ese pequeño intervalo para poder conocer y corroborar, ¿no? Claro. Por ejemplo, nuestra actual fiscal de la Nación, por ejemplo, había mencionado pues que había hecho cambios importantes en, en la parte de la fiscalía y hubo toda una controversia, pues, ¿no? Porque justamente una de las fiscales adjuntas estaba investigando a su hermana, ¿no? Por tema de narcotráfico y había sido removida, es decir, se había cambiado a otro sector. Y bueno, el argumento de la fiscal era que había sido por productividad. Bueno, los reporteros de IDL, ante esa sospecha, dicen, bueno, vamos a ver si eso es cierto. Piden un reporte, se la dieron, pero demoró porque lo citaron en julio y se lo dieron recién en agosto. Y he demostrado pues que ese de la baja productividad no era cierto, ¿no? Porque la fiscal que está investigando, la hermana de la fiscal de la Nación, había tenido pues una productividad del 75% y estaba en alza. Entonces eso quiere decir pues de que la rendición de cuentas es un mecanismo muy importante que tenemos todos los ciudadanos para saber qué es lo que está pasando al interior del Estado. No se podrá saber absolutamente todo, es cierto, pero ayuda mucho para poder comprender eh, cómo es que se está manejando en los recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Porque al fin y al cabo, jóvenes, ese dinero pues no es
de ellas, de esas personas, es dinero de todos los peruanos que contribuimos de manera directa o indirecta, ya sea con nuestros impuestos o con lo que pagamos. Porque miren, tú dirás, profesor, pero yo no pago impuestos. ¿Estás segura? Tú cuando compras un producto, tú ya estás pagando ya un impuesto que es tu dinero. Y yo creo que a nadie le gustaría, pues, que con el dinero de uno, pues se beneficien otros y que tampoco, pues, uno se pueda también poder recibir algún tipo de beneficio, ¿no? Entonces, eso, digamos, es por eso que debemos tener esa conciencia, ¿no? Creo que todavía la gente todavía no ha logrado calar muy bien, ¿no? El tema de la corrupción, que en realidad pues no es el único flagelo, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque miren, si se dan cuenta, si uno empieza a hacer una investigación desde cuándo, entonces a los medios les preocupa el tema de la corrupción, pues diríamos pues, que ha sido recién en los últimos años, ¿no? Porque si te das cuenta, del 90 para atrás, no ha habido pues mucha información al tema de la corrupción, a pesar de que siempre ha existido, ¿no? Entonces, es algo que recién obviamente se ha ido planteando en nuestro país. Y es cuestión de madurez ciudadana que poco a poco lo vaya asimilando como una forma también que es perjudicial al Estado, ¿no? A la sociedad en sí. Pero existen obviamente otros problemas que también hay que atender, ¿no? No solo es el tema de la corrupción, tampoco no es el tema solamente de la seguridad, sino también obviamente al acceso, a la educación, a los medios tecnológicos, porque si no vamos a tener muchos problemas en el futuro, ya que los demás países cada vez están avanzando de manera gigantesca, totalmente. Entonces, mientras, por ejemplo, en otros países están discutiendo los contenidos de la educación hacia el futuro basado en tecnología, acá se está discutiendo el tema de que cuánto se cae un colegio, que le falta agua, se está despedazando, en fin, solamente cosas así estructurales, pero no de lo que realmente deberíamos tocar, ¿no? Entonces ese es un problema también que hay, hay muchas cosas que todavía quedan pendientes, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, estos son, digamos, los mecanismos eh, de participación y control ciudadanos, ¿no? Nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la revocatoria de autoridades, remoción de autoridades, una demanda de rendición de cuentas, como parte de la participación como, también como ciudadanos y ciudadanas, pues tenemos una iniciativa de reforma constitucional, ya sea parcial o total de la Constitución, una iniciativa de proyectos de ley, referéndum, se nos ha limitado en este Parlamento actual, una iniciativa pues en la formación de dispositivos, am, ya sea pues en el ámbito de la municipalidad o regional. Entonces, son, digamos, mecanismos, ¿no? En la cual los ciudadanos podemos tener una mayor participación en el ejercicio, pues, de nuestros derechos y deberes, obviamente, ¿no? Porque hay que recordar, pues, que el ciudadano no solamente tiene derechos, sino también tiene deberes que cumplir, ¿no? Muy bien. Vamos a terminar esta parte para luego hacer nuestro trabajo, un ratito acá. Miren, esta es la diferencia entre el bien individual y el bien común, por ejemplo. A ver. Empezamos con el bien individual para más o menos darnos una idea de qué es lo que vamos hoy día a desarrollar. Un bien individual, pues, es algo que le pertenece a una persona de manera exclusiva, como parte de su esfuerzo y su trabajo, a lo que nosotros llamamos propiedad privada, ¿no? Por ejemplo, me compro una casa, me compro un departamento, un auto, ¿no? Es para beneficio propio, ¿correcto? Por eso se llama bien individual. Dice, profesor Luciano, por eso podemos hacer mejor el país. Bueno, es nuestra obligación mejorar como sociedad, ¿no? Por supuesto. Para ello tenemos que tener un mayor conocimiento de cómo obviamente es el manejo del aparato burocrático, del aparato estatal. Para poder obviamente entender un fenómeno social, tenemos que tomar en cuenta cuatro elementos: la parte política, económica, social y cultural. Y de las cuatro, ¿por dónde debo empezar? Por lo económico. Cualquier cosa, jóvenes, que tú veas en nuestra realidad nacional
Enfócate primero en lo económico y empieza a ir investigando, analizando la parte política y social. Y eso combínalo, analiza todos esos aspectos y ahí puedes llegar a una conclusión. Claro, acá los ciudadanos tenemos en mente la obligación de cada vez mejorar el país. No son las autoridades, somos nosotros en realidad las que vamos a ver si el país mejora o no. Ahora, como estaba justamente mencionando aquí, ese es el bien individual. ¿Y qué es el bien común, profesor? Bueno, el bien común es el beneficio que se da a todas las personas, ¿no? A una comunidad. Por ejemplo, si construimos un conjunto de viviendas, el Estado facilita para que se construyan viviendas hechas por una empresa privada. Eso es un bien individual porque solamente van a beneficiarse aquellos que pueden adquirir ese inmueble. Pero supongamos que hay una inversión pública, por ejemplo, de un parque, eh, de una plaza. Ah, ese es bien común. Ujú. Profesor, ¿qué es el reparto equitativo de la riqueza? Ya, el reparto equitativo de la riqueza es obviamente aquello que permite pues beneficiar a todos, dependiendo obviamente de sus necesidades que tiene cada persona, ¿no? Mm, Por ejemplo, en cuanto al tema del presupuesto, parte de ese presupuesto que tiene el Estado debería obviamente otorgarles parte de esos recursos a aquellas regiones que soliciten o necesiten de acuerdo a, de acuerdo a la demanda, ¿no? que se exige. Y esta debe ser dada de manera equitativa y justa. A eso básicamente llama pues la riqueza, ¿no? La riqueza equitativa. ¿Qué es equitativa? Obviamente proporcional o que, más que igualitaria, digamos, una proporcional de acuerdo a las necesidades o exigencias de las personas, ¿no? Y lamentablemente eso no se ha dado mucho en nuestro país, ¿no? La repartición ha sido asimétrica en realidad, ¿no? La repartición de la riqueza ha sido asimétrica. Muy bien, entonces el bien común es todo aquello que beneficia al conjunto de personas. Ahora, ¿cómo promovemos el bien común, profesor? Bueno, mm, lo promovemos a través pues, de respeto a las personas, lo promovemos a través del bienestar social y desarrollo de la comunidad, a través de la paz y a través pues, de que justamente mencioné pues, la parte equitativo de la riqueza. Ejemplo, las universidades, por ejemplo. En otros países, por ejemplo, en las universidades públicas van todas las personas, ya sean de condiciones económicas altas o bajas, en la cual se le da pues las mismas oportunidades, las mismas herramientas, las mismas materias para que ellos puedan obviamente lograr formarse como un buen profesional. Es un claro ejemplo de darle pues acceso o a que todos tengan las mismas oportunidades. Otro ejemplo de reparto equitativo de la riqueza, por ejemplo, es cuando, justamente te acabo de mencionar, cuando se le otorga pues algún beneficio a una comunidad, ¿no? Se le canaliza todo ese recurso para que pueda regresar a una obra importante, de acuerdo a las necesidades que le corresponden, por ejemplo. Ahora, algunos confunden esto con el canon. Ah, el canon, jóvenes, es un derecho obviamente que tiene una población, pero el canon no es algo que la empresa pague, por si acaso. El Estado se desprende de ese parte de ese recurso para otorgárselos a la comunidad. Muchos piensan que el canon es pagado por la empresa aparte, no. Es parte obviamente que el Estado recibe por explotación de un recurso y se desprende de ello para dárselo a la comunidad. Eso también es algo que hay que aclararlo, ¿no? Muy bien. Bien, chicos. Vamos entonces ahora a realizar nuestra actividad.